Hola, ¿cómo están? En este día quiero renovar mi esperanza como profesor de matemáticas y disfrutando de leer, pues todas esas funciones que asociadas a Python y asociadas a ciencia de datos y a inteligencia artificial. Una lectura que me causa mucho agrado y, y pues me invita a tratar de mejorar en mi esperanza y en la confianza y en el deseo de siempre mejorar y reconocer mis errores y aceptarlos y asumirlos. Bueno, aquí te presento entonces un diseño de actividad experimental pensada para un cuaderno Júpiter alineada con un enfoque habitual de aprendizaje basado en la exploración, modelación y análisis de datos y muy adecuada para cursos de análisis de datos, estadística aplicada a la introducción al Machine Learning. La actividad experimental se llama Explorando anp.random.randint, randint, que es una función asociada a el módulo random de NumPy y su uso en la generación de atributos sociales. El contexto didáctico es que en ciencia de datos y modelación social es frecuente simular poblaciones cuando los datos reales no están disponibles, son sensibles o se desea experimentar con prototipos de modelos. La función np.random.randint de NumPy permite generar variables discretas enteras, lo que la hace ideal para atributos como edad, número de hijos, estrato socioeconómico y años de escolaridad. El objetivo general es adquirir la habilidad de usar, interpretar y aplicar la función np.random.randint o randint para generar atributos sociales discretos con énfasis en la edad, en la variable de edad, analizando sus implicaciones estadísticas y su uso en datasets sintéticos. Los objetivos específicos son que al finalizar la actividad el estudiante será capaz de comprender la sintaxis y los parámetros de np.random.randint y diferenciar entre límites incluyentes y excluyentes y generar poblaciones sintéticas con edades realistas y analizar la distribución de la edad generada e integrar la edad como atributo en un data frame de pandas y reflexionar sobre el uso ético y metodológico de datos simulados. Los conocimientos previos son los tipos de datos numéricos en NumPy o en pandas, ¿verdad? Y bueno, en definitiva en Python, y los arreglos de NumPy, o arreglos de vectores y matrices, o arreglos n-dimensionales, y los data frames básicos de pandas y la estadística descriptiva elemental, media, mínimo y máximo. Los recursos son Python 3, NumPy, Pandas, Matplotlib y Jupyter Notebook. La fase 1 es la exploración conceptual de np.random.randint y la actividad guiada es explorar la documentación y responder qué tipo de datos genera, cuál es la diferencia entre low y high, los parámetros low y high de esta función randint, y por qué el límite superior no se incluye. Y a continuación entonces la inteligencia nos propone un ejemplo de exploración, la inteligencia artificial, un ChatGPT, guiada de la documentación oficial de random.randint, y con base en ella nos va a responder de manera conceptual y didáctica a esas preguntas que acabamos de presentar en el estilo de cuaderno de Júpiter que suelo yo también utilizar. La exploración de la documentación en Júpiter. En una primera práctica clave es leer la documentación desde el prototipo, desde el propio entorno. Entonces, desde el propio entorno de Python podemos leer la documentación de la función randint del módulo random de NumPy, importando NumPy como np y escribiendo np.random.randint sin los paréntesis y terminando con un interrogante. Así, él nos entrega signature np.random.randint y entre paréntesis los parámetros, los keywords o parámetros asociados a palabras, como son low, high, que por defecto va a estar en none, sci, que por defecto va a estar en none, y el detail
que no los hubiere en class int. El docstring es que Randin tiene entonces parámetros low, high con valor por defecto en none, y side con valor por defecto en none, y el dtype en int. Él retorna unos enteros aleatorios desde low, incluyéndolo, hasta high, excluyéndolo. Retorna enteros aleatorios, random integer, desde una distribución uniforme discreta de los tipos de datos o de type especificados en el has open interval, que va en un intervalo cerrado a izquierda y abierto a derecha. Si high es none, que es el valor por defecto, entonces nos dará nos trabajará desde 0 hasta low, en un intervalo de 0 hasta low. Entonces, siempre si high es none, entonces será un intervalo que va desde un intervalo cerrado, cerrado a izquierda, cuyo límite inferior va a ser el 0, hasta low, pero se abierto en low. Y aquí nos da una nota desde que el nuevo código debe ser usado con en numpy.random.generator.integers, el método de numpy.random.generator. Entonces, como que nos muestra que también podemos tener la función generar números aleatorios desde el módulo random con la función generator, específicamente integer, para generar enteros. Los parámetros entonces de esta función serán low y high. Low es un entero o un arreglo de enteros. Es el lowest o el límite inferior. Lowest es el entero o el entero límite inferior para trazar una distribución, y sin high en none, bueno, aquí nos muestra es que high también va a ser un entero o un arreglo de enteros opcional, y si probamos arriba nos dará una distribución aquí, y aquí nos muestra un ejemplo de que si ponemos a nb.random.random y ponemos una lista de Python 1357 y aquí un arreglo dos dimensional, un vector columna 1020, pues nos arrojará esta lista de enteros y este array de enteros, donde tendrá esta primera fila y esta segunda fila. Habría que buscar, bueno, y en este caso en el que Randin lo utilizaron, donde el low es una lista de Python y el high es una lista de listas de Python, una lista de dos listas de Python. Y aquí nos muestra cómo nos genera una matriz dos dimensional de dos filas y 1, 2, 3, 4 columnas. Y 1, 2, 3, 4 columnas. Habría que experimentar más con él, porque yo nada más lo he utilizado Randin con un entero para low y con un solo entero para high. Y aquí ya nos muestra que también podemos ver la documentación aplicando la función hel a nb.random.randin, y aquí ya nos da también esa documentación que acabamos de ver, y de la documentación se obtiene de forma resumida la firma nb.random.randin de parámetros low, high
por defecto en none, site por defecto en none y el dtype en int. Y la descripción es que retorna random integers, enteros aleatorios, desde low inclusive hasta high exclusive, sin incluir. Bueno, aquí ya nos muestra con mucha información de Randin y el ejemplo mínimo de experimentación. Aquí sí ponemos Randin entre 1 y 10, entonces este va a ser el low, que lo podemos especificar o no, y este va a ser el height, HIGH, y corremos y nos genera, por ejemplo, un número entre 1 y 10 sin incluir el 10, que miren que nos dio el 9. Si lo corremos otra vez nos da el 8 y jamás va a llegar a darnos el 10, pero sí puede darnos alguna vez el 1. Mira, por ejemplo, acá nos dio el 1. Y aquí están las posibles salidas. Y aquí también un ejemplo de Randin, pero con size igual 5. Entonces nos da un vector de NumPy de tamaño de 5 componentes, de números enteros entre 1 y 10. Y aquí si lo ponemos size, por ejemplo, el tamaño, bueno, lo especificamos a través de un par ordenado de 2,3. Entonces aquí entonces nos da una matriz de 2,3 de números entre 1 y 10, cuya cada una de entradas está entre 1 y 10 sin incluir el 10, pero incluyendo al 1. Así también podemos ver que el site puede ser un orden de una matriz, o un orden de una matriz que queremos generar de números aleatorios. Y aquí también está, en este caso, np.random.randin, aquí entre 0 y 2 con size de 10. Entonces nos va a generar un vector de 10 componentes con números aleatorios entre 0 y 2 sin incluir el 2. Así nada más nos da puros ceros y unos en este caso. O sea, una variable nos genera un vector que puede ser los valores posibles de una variable binaria. Y este último ejemplo es excelente para introducirla para variables binarias, como lo había dicho, un sí, no o un éxito fracaso. Y ya las respuestas a las preguntas conceptuales de qué tipo de datos genera. Entonces np.random.random genera números enteros aleatorios, tipo de dato por defecto, entonces es int64 o int32 según la arquitectura del computador, y devuelve un entero escalar si size es none y un array de NumPy si size se especifica, como en el caso que les mostré, a través de tuplas, por ejemplo, de números. Si es de 3, entonces nos da un arreglo tridimensional. Entonces, por ejemplo, aquí size de 1,2,3, entonces ya nos genera un arreglo tridimensional. Aquí se los voy a mostrar, de números entre 1 y 10. Entonces aquí le digo muéstremelo, el que me va a generar, y miren que nos muestra un arreglo 1 por 2 por 3. Nos generó entonces en este caso un arreglo tridimensional de números entre 1 y 10. En este caso un solo canal de 2 filas, 3 columnas. Entonces aquí se le digo 2 canales. Entonces nos genera 2 canales. Aquí está el primer canal, este es el segundo canal. Entonces la primera componente es como los canales o las matrices, o el número de matrices bidimensionales que va a poner una detrás de otra cuando le damos 3 componentes en esta tupla. El dtype entonces es de int32 por nuestra arquitectura del computador. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre low y high? Entonces dice que low es el límite inferior incluido y high es el límite superior excluido. Y formalmente los valores generados pertenecen al intervalo, miren acá, entonces los valores generados pertenecen a un intervalo de todos los x que están entre low y high sin incluir a high. Y aquí viene ya otro ejemplito, ya con números entre 5 y 8,
y con un size de 20, entonces da números entre 5 y 8 sin incluir al 8, pero un vector de 20 componentes. Y aquí ya un caso especial es cuando ponemos a np.random.randin y solamente ponemos un solo número, que en este caso, entonces miremos qué es lo que nos da, quitando este delimitador. Entonces acá nos dice que nos da un número en lo que nos va a hacer un número entre 0 y 10 sin incluir el 10. Mire que aquí nos genera el 1, el 0, el 9, el 3, el 7, puros números entre 0 y 10. O sea que es equivalente a que lo hubiéramos escrito low igual 0, high, HIGH igual 10, equivalente a este, a que estuviera así. Entonces, si nada más ponemos un solo valor sin especificar nombres de parámetros, entonces nos va a tomar desde 0 hasta ese número. Y ¿por qué el límite superior no se incluye? Esto es una decisión de diseño matemático y computacional con varias ventajas. Eso primero nos asegura consistencia con Python, porque Python usa intervalos cerrado-abierto. Por lo regular, el lenguaje utiliza intervalos cerrados a izquierda y abiertos a derecha. Por ejemplo, la función range, cuando le ponemos 0 a 10, nos va a generar un rango de 0 a 9. Uno lo puede hacer con la función list para que los vea. List de range, para que vea los números que le genera la función range. Mira que nos genera, en este caso, list, bueno, aquí, list, aquí véalo aquí, ahora sí, una lista, un segmento de números naturales que va de 0 pero a 9, es decir, se incluye de este intervalo 0 a 10, es cerrado a izquierda, incluye al 0, pero abierto a derecha, no incluye al 10. Así también es, entonces eso es lo que la función randin tiene, es una compatibilidad o consistencia con Python, que en muchas de sus funciones son intervalos cerrados a izquierda y abiertos a derecha. El número de enteros posible, eso también facilita, que sea así, eso facilita el conteo de valores posibles. Porque, entonces uno dice, los valores posibles, el número de enteros posibles es simplemente high menos low. Entonces simplemente resta, ya por eso sabe el número de enteros posibles que él puede generar, el número de enteros posibles. Entonces uno si pone 0, 5, entonces el número de enteros posibles es 5 menos 0, es decir, 5. Y mire que nos genera el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, que son 5, en total 5 enteros posibles cuando corro este código. Miren que nos genera el 3, que está entre los enteros posibles, nos genera el 1, que está entre los enteros posibles, nos genera el 1 otra vez. Y si quiero ver bastantes, yo le digo size igual 20, para que veamos que el 5 nunca va a estar, que están todos los posibles, está el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, y nunca está el 5. El 0, el 1, 2, el 3 y 4, que son 5 enteros posibles. Entonces la segunda ventaja de los intervalos, de no asumir el límite superior, es facilitar el conteo de valores posibles y evita errores por desbordamiento e índices. Esta convención es perfecta para trabajar con índices de arreglos, simulación de categorías y variables discretas codificadas. Entonces aquí nos muestra que, ¿por qué? Si yo creo unas categorías de una variable discreta como medio, bajo, medio, alto, a través de una lista de Python, aquí lo voy a borrar a través de una lista de Python la creo, esa lista de categorías. Entonces genero un número con randin entre 0 y la longitud de esas categorías. Y ya yo digo, ese índice, eso se guarda en un índice, ese número generado, ese número entero. Y con ese índice me voy a qué categoría correspondía. Entonces así nos dice que él, cuando corre acá, nos generó la categoría abajo. Si lo corre de nuevo, me genera la categoría alto. Y si lo corre de nuevo, me genera la categoría medio. Entonces, eso de que no asuma el límite superior facilita que se pueda manejar índices en arreglos
y simulación, en este caso de categorías. En este caso simuló categorías de una variable categórica, o simuló mejor subcategorías. Y acá, cierre didáctico, en clave pedagógica. En los cursos de análisis de datos sociales, np.random.randin es ideal para generar edades, codificar estratos socioeconómicos, simular variables categóricas ordinales e introducir el concepto de distribución discreta uniforme. Además, refuerza la idea clave del pensamiento computacional. Los límites importan y cómo se definen y cómo se definen cambia cambia todo el modelo. Y cómo se definen cambia todo el modelo. Los límites importan y cómo se define cambia todo el modelo. Entonces así nos muestra pues ChatGPT las ventajas de random.randint. Y podemos proponer un siguiente paso: conectar a random.randint con np.cut o np.crosstab y diseñar una actividad ABP o de aprendizaje basado en problemas para simular población por estratos, o compararlo con np.random.choice y np.random o np.random.normal. Bueno, en este caso no lo vamos a hacer porque ya de por sí este apéndice quedó larguito. De pronto siguiendo esta lectura llegaremos algún día a conectarlo. Por ahora no lo necesitamos. Importar a NumPy, bueno, y aquí ya un experimento inicial. Si importamos NumPy como NP y corremos a Randin de 0 hasta 10 con un size de 10, entonces nos genera un vector de 10 componentes por el size de número entre 0 y 10 sin incluir el 10, como hemos visto. Y entonces ya sabemos por qué nunca aparece el 10, porque entonces siempre vamos a trabajar con intervalos semiabiertos a derecha, semiabiertos a derecha y cerrados a izquierda. Y la generación de edades individuales, entonces puedo generar la edad con np.random.randin entre 0 y 101 años. Entonces, en realidad entre 0 y 100. Y ya mire que aquí nos generó una edad de 68. Entonces, para generar edades, un ejemplo. ¿Es realista una edad de 0? Sí, una persona que acabó de nacer. ¿Y qué edades deberían permitirse en un estudio social específico? Entonces ya uno podría, bueno, pues dependiendo de lo que vaya a estudiar, si es a los jóvenes, una edad para jóvenes, otra edad para adolescentes, otra edad para adultos. Entonces de ahí se irá cambiando el low y el high, dependiendo de el rango de edades que requiera para su estudio, IGH. Y bueno, y ya en la fase 3, simulación de una población. En el experimento de simular edades de una población de 1000 personas entre 18 y 80 años. Entonces le ponemos low entre 18 y high entre GH, high de 81, y queremos 1000 personas. Y mire que ya nos genera esas 1000 edades y podemos ver algunas de ellas. Pero aquí nos muestra muchas de ellas, muchísimas. De esas 1000 edades entre 18 y 81 años. Y las preguntas orientadoras: ¿por qué 81 y no 80? Entonces es porque queremos hasta 80 nomás, en este caso. Porque no, como recordamos, no asume límites derechos. Y análisis estadístico de edad. Entonces yo puedo a esas edades calcularle el mínimo con el método .min, y a esas edades hallar el máximo con .max, el método .max, y a esas edades hallarle el promedio con el método min. Miren que aquí nos da entonces la edad mínima de 18, la edad máxima de 80 y la edad promedio de 48.83. La interpretación es que la media representa bien a la población. Pues en este caso yo diría que sí. ¿Y qué tipo de distribución parece tener la edad? Entonces veremos que esa distribución es uniforme. Entonces aquí a esas edades, con el método GIS de Matplotlib, con 15 barras, cojo las edades y trazo su distribución en forma de histograma. Y mire que nos muestra que eso sí tiende a una curva constante. Es decir, todos de esas edades
hubo edades entre 18 y 80 y todas quedaron casi con la misma frecuencia. Y eso lo podemos ver si generamos, por ejemplo, más. Entonces, pongámosle que generemos ya no 1000, sino 10.000. Entonces, aquí, pongámosle aquí 10.000. Generamos las 10.000 edades y calculamos el promedio. Mira que el promedio sigue siendo casi de 50 años. Y la distribución se va pareciendo más a una función constante, en este caso de frecuencia casi de 800, bueno, alrededor de 700 y pico, una frecuencia de 700, y podemos experimentar con un tamaño más grande, ya de 100.000, generar 100.000 edades y ver que la distribución se va pareciendo más a una distribución uniforme. El promedio casi siempre ya está casi llegando a los 50, y la distribución, mire que se va volviendo más una función constante alrededor de, en este caso, 6.000. 6.000, y ese 6.000, esa frecuencia, en este caso, mire que se va volviendo casi una función constante. Y ya bueno, si le experimentamos finalmente con 1.000.000, entonces ya vemos, bueno, el promedio de las edades que sigue acercándose más a 50 y que la distribución sigue creciendo, sigue careciéndose más a una función constante. Aquí ya tiene como las edades más pequeñas, las edades alrededor de la media se ven mucho más, y ya alrededor del máximo, paradójicamente. De pronto podemos agregarle un poquitico más, aquí 10 millones, entonces aquí ponemos, por ejemplo, 10 millones, y el promedio ya se va más a 49.9, y la distribución se va apareciendo otra vez a mucha función constante, pero para los valores más bajos se aparecen con mayor frecuencia, los valores alrededor de 50 también, y los valores alrededor del máximo se ven mucho en este caso. Análisis crítico. Bueno, veamos que la redistribución si es realista o no, y qué grupos etarios están sobre representados. Bueno, pues los grupos de edades más bajas están más representados, las más altas y las que están alrededor de la media, de 50. Y integración con DataFrame social. Entonces aquí generamos un DataFrame con la función pd.dataframe aplicada a este diccionario de columna edad y de valores edades, y aquí vemos sus primeras 5 instancias, y miren que aquí nos genera las primeras 5 instancias con edades de 28, 75, 65, 76 y 70, obedeciendo pues a lo que queríamos, de que eran edades entre 0 y 80 años. La extensión, agregar otras variables simuladas, género, estrato y nivel educativo como a manera de tarea, que uno genere el género, que ya sabemos cómo hacerlo, con Randin, por ejemplo, entre 0 y 2, porque así nos va a generar la variable binaria, valores enteros, solamente ceros y unos. El estrato podemos darlo hasta 6, como aquí en Colombia. Entonces lo ponemos de 1 a 7, que generalmente no tenemos estrato 0, entonces de 1 a 7, y el nivel educativo, por ejemplo, 1 para primaria, 2 para secundaria, 3 para nivel técnico, luego nivel tecnológico, luego nivel universitario, y bueno, el nivel de posgrado, por ejemplo. Entonces así serían como alrededor de 5 o 6 niveles. La modelación de escenarios, experimento compartido. Entonces aquí tenemos para jóvenes, rendir entre 18 y 30, generar 500. Adultos entre 30 y 80, generar también 500. Y la población, bueno, pues entonces concatenamos a los jóvenes y los adultos. Entonces con np.concatenate aplicado sobre la lista de Python, de los vectores de jóvenes y adultos, una lista de Python.
y así nos genera población y la podemos ver. Población. Y en el concatenarlo, aquí población, bueno, población está sin tilde, población, y aquí ya nos generó ese arreglo de NumPy al concatenar esta lista de Python de arreglos de NumPy. Y así ya nos generó la población, pero como arreglo de NumPy. Unidimensional. Entonces esa concatenación no pone una columna al lado de la otra. Concatenate, np.concatenate de una lista de Python, sino que puso como un arreglo después del otro. 18 a 30, entonces generó las edades de 18 a 30 y los adultos de 30 a 80 que quedaron de último. De 30 a 80, miren que aquí ya son edades más grandes y aquí son edades más bajas, las de los jóvenes. Primero puso las de los jóvenes y luego las de los grandes, aunque concatenate no puede buscar en su documentación cómo concatenar para que no quede un vector fila unido a otro vector fila para que me quede un nuevo vector fila, sino que me quede un vector columna y la otra columna al lado de la primera. Entonces np.concatenate podemos consultar su documentación para a ver cómo podemos cambiar para que quede una columna para adultos y una columna para jóvenes. Entonces así tiene concatenate, tiene arise, axis 0, out en none y type en none. Yo creo que con axis 0 podemos, sí, podemos cambiarle el parámetro axis. Entonces aquí le decimos coma axis en 0 y vamos a ver qué pasa. Y vemos de que nos sigue dando un arreglo unidimensional, porque mire que nos queda un solo corchete acá después de la función array. Y axis en 1, que esperamos que ponga uno al lado del otro, entonces nos dice que no lo puede hacer, que axis 1 está fuera de cota para arreglos de dimensión 1, para arreglos de dimensión 1. Entonces no nos permite en este caso, o sea que nos permite concatenar uno después del otro, es decir, con 0. O de pronto es que podemos hacerlo como dos dimensional, poniéndolo para que nos quede en columna, axis 1, pero volviendo estos dos dimensional, entonces le podemos poner como un corchete acá para que nos quede, vamos a ver si eso nos lo hace dos dimensional a este y a este, es solamente delimitarlo entre corchetes. Pues ahora sí. Pues ahora sí nos dejó, ahora sí el arreglo quedó dos dimensional, en el que espero que la primera columna sea de las edades más pequeñas y la segunda columna sea de las edades más grandes, las de los adultos. No, para estar seguro que así fue que lo hizo, puede generar un data frame con eso. Él le dice con pd.dataframe. Y aquí nos sugiere que column sea edad, pero en realidad es jóvenes y adultos. Entonces tomamos esta y decimos que las columns sean jóvenes, jóvenes, y la otra columna sea adultos. Y aquí al generarlo, vamos a ver si nos lo da. Entonces dice que la forma que está pasando esos valores entre 1 y 1000 y los índices implican 1,2. Arreglos de 1 por 1000. Entonces debió ser que concatenó los 500 de los jóvenes y los de adultos en un solo chorizo. Y queremos de que este arreglo de población, miremos el shape de él, punto shape, mirar que él es un arreglo unidimensional, que es un vector de 1 por 1000. Pero es dos dimensional, pero es de una fila por 1000 columnas.
Entonces necesitamos es que hubiera sido de 500 filas eh, por 2 columnas no más, cuando hicimos este arreglo así. Entonces nos lo concatenó mal, entonces podemos decirlo como, mm, de pronto aquí ponerle el np punto array y aplicarlo acá. np.array np.array y ponerle para que me quede 2 dimensional. Bueno, creo que es por, no, creo que no con el np.array, sino, o sí, pero aplicarle el reshape para que me lo genere de 500 por 1, como me está diciendo, de 500 por 1, y este también, punto reshape de 500 por 1, y así concatena. Ya me quedó de 500 por 2 como esperaba, que fueran 2 columnas para que la primera fuera los jóvenes y la segunda los adultos. Y ahora miren que nos genera para jóvenes, las edades de jóvenes que son más pequeñas y las edades de adultos que son más grandes, como queríamos. Excelente. Entonces así, no olvides nunca utilizar ArrayShape, que te redimensiona los arreglos a 2 dimensionales, en este caso que sean vectores columna de 500 filas por una columna. De 500 filas por una columna. Y pregunta de modelación, ¿cómo cambia la media y la mediana al mezclar sus poblaciones? Bueno, eso sería como para experimentarlo, para ver cómo cambian al mezclar estas subpoblaciones de jóvenes y adultos, cómo cambian esas, al mezclarlas completicas, cómo cambiaría. Entonces, esto lo vamos a ver en otro video, cómo realizarlo. Y en la fase 8, la reflexión ética y metodológica, nos pone también, nos pregunta, nos pide discutir sobre cuándo es válido usar datos sintéticos y qué riesgos existen al entrenar modelos con edades simuladas y cómo evitar sesgos artificiales. Las evidencias de aprendizaje es este cuaderno Júpiter, los gráficos que interpretamos, las conclusiones escritas en Markdown y la discusión crítica del uso de simulaciones. Y aquí ya pues como una forma de evaluar el aprendizaje sobre el uso correcto de np.rantin, el análisis estadístico y la visualización e interpretación y la reflexión ética. Y la conexión con el cursos posteriores es que esta actividad prepara al estudiante para la generación de datasets sintéticos, ingeniería de características, generar características en este caso, y simulación de poblaciones y la validación de modelos de machine learning en escenarios controlados. Si deseas, en el próximo mensaje nos pide otras cositas que nos puede dar ChatGPT para poder enriquecer este aprendizaje. Bueno, y les agradecemos mucho su atención.